Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en una historia que ha capturado la atención de muchísimos de ustedes. Hoy vamos a hablar de algo que ha generado mucho debate y especulación en el mundo del espectáculo turco, y que tiene que ver con dos nombres que seguramente les suenan mucho, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título lo dice todo, el amor de Hande Erçel en la enfermedad de Kerem Bürsin. ¿Qué pasó? Vamos a desgranar esta historia, a repasar los hechos, las especulaciones y, sobre todo, a entender el impacto que ha tenido en sus fans y en la prensa. Así que si disfrutan de estar al día con las noticias del corazón de sus celebridades favoritas, este es su lugar. Antes de empezar, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscribirse al canal es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros contenidos. Es completamente gratuito y nos ayuda muchísimo a seguir creando vídeos para ustedes. Denle a ese botón rojo y activen la campanita. Ahora sí, vamos de lleno al tema que nos ocupa hoy. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido una de las más mediáticas y queridas en Turquía y más allá de sus fronteras. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos traspasó la pantalla, y los rumores de un romance se hicieron cada vez más fuertes. Para sorpresa de muchos, la pareja confirmó su relación, y desde entonces, se convirtieron en una de las parejas más seguidas y admiradas. Sus publicaciones juntos en redes sociales, sus viajes, sus gestos de cariño, todo era analizado por sus miles de seguidores. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos, y su amor parecía haber conquistado el corazón de una generación. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de la fama, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. En medio de su aparente felicidad, surgió una noticia que conmocionó a todos: Kerem Bürsin había enfermado. Fue un momento de gran preocupación, no solo para sus seres queridos, sino también para sus fans, quienes lo seguían en cada paso de su carrera. La noticia saltó a los medios y, como era de esperar, la atención se centró no solo en el estado de salud de Kerem, sino también en cómo estaba reaccionando Hande ante esta difícil situación. La prensa turca, siempre ávida de detalles, empezó a especular sobre el grado de apoyo y el papel que Hande estaba jugando en la recuperación de Kerem. Las preguntas eran muchas: ¿estaba Hande a su lado en todo momento? ¿Cómo estaba manejando la situación la pareja? ¿Su relación se vería afectada por esta adversidad? Es importante recordar que en ese momento, la relación de Hande y Kerem era muy pública y muy amada. Cualquier evento que los afectara, especialmente uno de esta magnitud, iba a ser objeto de escrutinio. Según los reportes y las imágenes que trascendieron en ese entonces, Hande demostró un apoyo incondicional hacia Kerem. Varios medios informaron que ella estuvo pendiente de él en todo momento, acompañándolo en sus citas médicas y brindándole el apoyo emocional necesario para afrontar la enfermedad. Se la veía preocupada, sí, pero también fuerte y determinada a estar a su lado. Esto, por supuesto, fue muy valorado por los fans, quienes veían en los gestos de Hande la confirmación de un amor verdadero y profundo. La enfermedad de Kerem Bürsin no fue un secreto a voces, pero tampoco se revelaron todos los detalles médicos, lo cual es comprensible y respetable. Lo que sí se hizo público fue la fortaleza de la pareja ante la adversidad. Se habló de que Kerem tuvo que someterse a un tratamiento y que, durante este periodo, Hande se convirtió en su principal pilar. Las entrevistas que dieron en aquel entonces, aunque escuetas, siempre mencionaban la importancia del apoyo de sus seres queridos, y Hande, sin duda, era la figura más destacada en ese sentido. ¿Y qué pasó con su relación? Pues, en lugar de debilitarse, muchos argumentan que esta experiencia pudo haber fortalecido aún más el vínculo entre Hande y Kerem. Enfrentar juntos una situación tan delicada como una enfermedad puede ser una prueba de fuego para cualquier relación, y en su caso, parece que salieron fortalecidos. Los fans interpretaron este apoyo mutuo como una señal de que su amor era sólido y que estaban comprometidos el uno con el otro, no solo en los buenos momentos, sino también en los difíciles. Analizando el contexto, es importante recordar que ambos son figuras públicas con carreras muy demandantes. El estrés y la presión de ser constantemente observados no son fáciles de llevar. Añadir a eso una crisis de salud, y se entiende la magnitud de lo que tuvieron que enfrentar. Hande, a pesar de su propia agenda y compromisos, priorizó el bienestar de Kerem, demostrando una madurez y un compromiso que muchos admiraron. Los medios de comunicación, como mencioné antes, jugaron un papel importante en cómo se percibió esta historia. Las fotos.
Tomadas por los paparazzi, los titulares sensacionalistas y los comentarios de los expertos en espectáculos crearon una narrativa alrededor de su relación y su lucha contra la enfermedad. Sin embargo, a pesar de toda esta atención externa, la pareja pareció mantenerse unida y enfocada en su recuperación y en su relación. Es fascinante ver cómo en ocasiones, las crisis pueden revelar la verdadera naturaleza de las relaciones. En el caso de Hande y Kerem, su respuesta a la enfermedad de él fue vista como una demostración de un amor maduro y resiliente. No se trataba solo de un romance de telenovela, sino de una pareja que se apoyaba genuinamente en los momentos de mayor vulnerabilidad. Ahora, un punto importante a considerar es la privacidad. Si bien como figuras públicas están expuestos a la opinión pública, la enfermedad es un tema personal y delicado. La forma en que manejaron esta situación, compartiendo lo necesario pero manteniendo un espacio para su intimidad, fue un equilibrio que muchos agradecieron. No hubo una exposición excesiva de detalles médicos, lo cual permitió que el enfoque principal estuviera en la recuperación de Kerem y el apoyo de Hande. La pregunta que pasó en el título en realidad engloba varias interrogantes. ¿Cómo reaccionó Hande? ¿Se debilitó la relación? ¿Fue un momento crítico? Y la respuesta, según lo que se pudo observar y lo que la prensa reportó, es que Hande se mantuvo al lado de Kerem ofreciéndole todo su amor y apoyo, y que la relación, lejos de romperse, pareció fortalecida. Esta historia, más allá del chisme o la noticia de celebridades, nos deja una reflexión sobre la importancia del apoyo en las relaciones, especialmente en tiempos de crisis. Ver a una pareja joven y exitosa enfrentando un desafío de salud con tanta entereza y amor mutuo es inspirador. Hande Erçel, con su actitud, se ganó el respeto y la admiración de muchos, no solo como actriz, sino como compañera y persona. Es crucial entender que la información que circula en los medios, especialmente la de celebridades, a menudo está filtrada y contextualizada según la perspectiva del medio. Sin embargo, los gestos de apoyo y el tiempo que una persona dedica a su pareja en momentos difíciles son difíciles de ocultar. Y en este caso, los hechos apuntan a un comportamiento ejemplar por parte de Hande. La popularidad de esta pareja también significó que su vida privada fuera objeto de un intenso escrutinio. Cada acción, cada palabra, cada ausencia era analizada. Y en este caso, la ausencia de Hande de ciertos eventos o su presencia constante al lado de Kerem fueron interpretados como signos de su preocupación y dedicación. En resumen, mis amigos, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin durante la enfermedad de él se puede describir como una prueba de amor y fortaleza. Hande demostró ser una compañera leal y solidaria, brindando apoyo incondicional a Kerem en un momento vulnerable. Lejos de debilitarse, su relación pareció fortalecerse ante la adversidad, mostrando a sus seguidores que su amor era genuino y profundo. Esta experiencia, aunque difícil, se convirtió en un testimonio de su compromiso mutuo y del poder del apoyo en una relación. Y bueno, eso es todo por hoy, queridos espectadores. Hemos explorado en detalle la historia del amor de Hande Erçel durante la enfermedad de Kerem Bürsin, analizando los hechos y las percepciones. Espero que este vídeo les haya resultado intrigante, informativo y entretenido, como siempre buscamos ofrecerles en nuestro canal. Antes de despedirnos, me gustaría agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta historia. ¿Les sorprendió el apoyo de Hande? ¿Creen que las crisis fortalecen las relaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal. Es un pequeño gesto para ustedes, pero significa un mundo para nosotros. Activen también la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.